Queridos hermanos, tengan todos ustedes una cordial bienvenida a nuestra clase de la Escuela Dominical. Gracias por eh, estar aquí en esta instancia y poder juntos fortalecernos y edificarnos en esta clase. Esta semana estamos terminando de estudiar Almas 5 al 7 y tenemos este poderoso mensaje en Almas 5 y es bien interesante para que podamos estudiar estos tres capítulos. Bueno, en primer lugar, han pasado alrededor de 42 años desde que se pronunció por Benjamín este hermoso y potente y maravilloso mensaje, este discurso. Y ahora ya Alma ha dejado el asiento judicial, está a cargo solamente de ministrar en la iglesia y por supuesto al primer pueblo que decide ministrar es al que donde vive, que es Saraemla. Eh, Él hace 50 preguntas al pueblo de Saraemla. Estas 50 preguntas, el objetivo que tienen es que estas personas puedan de alguna manera volverse a Dios, arrepentirse, porque la condición espiritual de Saraemla no era muy buena. Entonces es interesante como el Espíritu guía a Alma para hacer este tipo de preguntas. Aquí tengo un pequeño resumen de analizando un poco estas 50 preguntas, cómo fueron enfocadas. Y como siempre le voy a pedir a mi querida esposa que me ayude a leer. Estas preguntas se agrupan en 8 temas. Recordar lo básico del Evangelio, conversión personal, el día del juicio, la condición espiritual, un rebaño, conocimiento espiritual, arrepentimiento. Claro. Eh, en esto hay una serie de preguntas que Alma hace, 5 preguntas que tienen que ver cómo ellos aprenden a recordar aquellas cosas que sus padres habían pasado. Les pregunta si todavía son capaces de recordar el cautiverio de sus padres, entre otras cosas. Después habla de algunas cosas necesarias con lo que es del Evangelio, en que se basa la salvación, lo importante de escuchar a los profetas, lo importante de creer en los profetas. Hay 5 preguntas que tienen que ver con analizando su conversión personal, 12 que tienen que ver con el día del juicio y la condición en la cual estaremos, en la cual estaría el pueblo de Saraemla para el día del juicio, cómo es la condición espiritual de cada uno de ellos. También entra él a explicar que existen solamente 2 rebaños, o de Dios o de Satanás. Importante la importancia del conocimiento espiritual y por fin 9 preguntas que tienen que ver con el arrepentimiento, porque el pueblo intuye él espiritualmente que el pueblo de Salem está renuente al arrepentimiento en su vida. En resumen, si analizamos cada una de estas preguntas, todo el enfoque de Alma 5 que da Alma en su mensaje al pueblo de Saraemla está enfocado en que el pueblo pueda arrepentirse y pueda volver a Dios. Y ciertamente hay preguntas que son duras, son fuertes, y él siente que necesita hacerlas. El primer concepto de la clase de la escuela dominical tiene que ver con debemos experimentar y continuar sintiendo un potente cambio en el corazón. Y yo he seleccionado del versículo 14 y del 26 de Alma 5 las preguntas que hizo Alma a su pueblo. ¿Ceci? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? ¿Podéis sentir esto ahora? Claro, el mensaje de Alma tiene que ver, ¿no es cierto?, con que haya un cambio en el corazón, de este cambio que también hablaron, entre otros profetas, por ejemplo, Benjamín, cambiar nuestro corazón. Eh, si lo han hecho, si han tenido este cambio, y si es que todavía sienten este cambio en su vida, si todavía eso es algo que ellos viven, o solamente ahora ya es un recuerdo. Eh, la guía de las escrituras con relación a conversión define lo siguiente. ¿Cese? Conversión
convertir, cambiar las creencias, los sentimientos y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. La conversión implica la decisión consciente de renunciar a la forma de ser anterior y de cambiar para llegar a ser discípulo de Cristo. El arrepentimiento, el bautismo para la remisión de pecados, la recepción del Espíritu Santo, mediante la imposición de manos y la fe continua en el Señor Jesucristo hacen completa la conversión. Claro, entonces a esto se refería Alma, el cambiar. Bueno, estas preguntas que hizo Alma, por supuesto, también tienen una aplicación en nuestra vida. Son las mismas preguntas que pueden ser para ellos, también pueden ser aplicables a nosotros. Si realmente hemos experimentado este potente cambio en nuestros corazones y si es que todavía ahora sentimos ese cambio. Eh, y eso, diríamos, es una manera en que Alma, a través de esas preguntas, evalúa nuestra condición espiritual. ¿Se han convertido al Evangelio? ¿Todavía se mantienen perseverando en el Evangelio? Podrían ser, digamos, la manera moderna de interpretar lo que Alma estaba preguntando. Es una pregunta válida, es una pregunta interesante. Todas estas preguntas de Alma son preguntas retóricas en el sentido en que él no espera una respuesta directa de cada una de las personas a las cuales él está enseñando en ese momento. Son preguntas para que queden en la mente y para que cada persona pueda analizarla. Entonces, eh, finalizando esta, esta escritura, ¿no es cierto? Lo importante que es el poder sentir ahora esta conversión, este cambio en nuestra vida. El versículo 7, 12 y 13. Dice, aquí él cambió sus corazones, sí, los despertó de un profundo sueño y despertaron en cuanto a Dios. He aquí se hallaban en medio de la oscuridad. No obstante, la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas, y según su fe se realizó un potente cambio en su corazón. Se efectuó un potente cambio y se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Bien, gracias. Bueno, dice el versículo 7 que el Señor cambió nuestros corazones y una de las maneras que dice, hace una comparación que se hallan en la oscuridad. No obstante, sempiterna, la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas. ¿Qué importancia siempre tienen las escrituras en nuestra vida? ¿Qué importancia tiene el escuchar a los profetas vivientes, que son escritura también para nosotros? Porque nos da luz y entendimiento en nuestra manera de ver y de pensar. ¿Y qué era necesario para que se realizara ese cambio? El versículo 12 dice, de acuerdo con su fe. Si no desarrollamos la fe, es imposible que pueda haber un cambio completo, sincero y honesto en nuestra vida. Es necesario que apliquemos la fe. Y dice, ¿cómo se manifiesta este cambio? Dice, se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero. Entonces, para mantener este cambio en nuestra vida, es importante que combatamos el orgullo que cada uno de nosotros lleva y también que podamos aplicar la fe de nuestro Señor en todas las cosas. Dice, pusieron su confianza. Y poner nuestra confianza es ponerla en todas las cosas, en nuestros desafíos de todo tipo, de toda orden. No solamente en las cosas que tienen que ver con estudiar las escrituras o cosas del Evangelio. Es algo que tiene que ver con toda decisión que tomamos, toda acción que emprendemos. Si ponemos nuestra confianza en Él, si acudimos a Él para que podamos tener su protección, si acudimos a Él para que nuestra confianza en Él cada día sea más fuerte, podremos ir cada día avanzando y progresando en este sentido, teniendo mayor fe en Él.
en los versículos 15, 16 y 27, Cecilia. ¿Ejercéis la fe en la redención? ¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe? ¿Podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día? Si os tocase morir en este momento. Todas estas preguntas que hace Alma al pueblo, que son perfectamente aplicables también en nuestra vida. La primera es muy importante: ejercéis la fe en la redención. Eh, o también voy a cambiarla un poco la pregunta. ¿Tenemos suficiente fe en la expiación de Cristo como para cambiar nuestra vida? ¿Como para cambiar nuestras actitudes? ¿Como para cambiar nuestros sentimientos? ¿Como para perdonar las ofensas a nuestros hermanos? ¿Como para que la expiación pueda ser un patrón de conducta en nuestra vida? Entendemos que a través de la expiación de Cristo, y aún no siendo personas perfectas, podremos tener la posibilidad de regresar a la presencia de Dios. Después dice, miráis hacia adelante con el ojo de la fe. Esto también es interesante porque el tener una perspectiva de las cosas que vienen más adelante, aún incluyendo que un día tendremos que presentarnos delante de Dios, también nos ayuda para regular nuestra manera de tratar de vivir el Evangelio. Nos imaginamos la voz del Señor cuando en aquel día nos llame a comparecer ante Él. Y aún más la última pregunta, ¿no es cierto? También es una pregunta hasta cierto punto impactante y que nos tiene que llevar a la retrospección. Si nos tocase morir en este momento, ¿estamos preparados para poder comparecer ante Dios? O tal vez tendríamos que decir, bueno, todavía no, espérate un tiempecito más, deja que poner en orden mis asuntos, porque necesito mejorar, desarrollar más mi fe, estar mejor con las personas que amo, etcétera. Esa es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros obviamente necesita mejorar en algún aspecto. Eh, Queridos hermanos, esta pregunta Alma la hizo considerando el pasado, el presente y el futuro en la condición espiritual de las personas a quienes le hizo las preguntas. Y esta un poco tiene que ver, podéis mirar, imaginaros oír la voz, tiene que ver con el futuro. Si os tocase morir en este momento, tiene que ver con el presente. Y de esta manera, él va haciendo, está pretendiendo que cada persona haga como una radiografía de su condición espiritual. No es el propósito de Alma el hacer sentir incómoda a las personas. No es su interés el que se sientan ofendidos. El interés de él es que cada uno de nosotros, tanto ellos como nosotros, reflexionemos en qué cosas podemos ir mejorando en nuestra vida. Quiero ahora compartir un video que tiene que ver con mantener, digamos, este cambio en nuestra vida. Espero que lo disfruten. En 1980, nuestra familia se mudó a una calle frente al hospital donde yo me capacitaba y trabajaba todos los días, incluso los domingos. Si terminaba mi trabajo del domingo antes de las 2 de la tarde, podía reunirme con mi esposa y mi hija e ir manejando a la iglesia para asistir a las reuniones que comenzaban a las 2:30. Un domingo, a fines del primer año de mi capacitación, sabía que terminaría antes de las 2 de la tarde, pero pensé que si me quedaba un rato más, mi esposa e hija se irían sin mí. Y entonces podría irme a casa y dormir esa siesta que tanto necesitaba. Lamento decirles que eso fue lo que hice. Esperé hasta las 2:15, caminé lentamente a casa y me acosté en el sofá con la intención de dormir la siesta, pero no pude dormirme. Me encontraba agitado y preocupado. Siempre me había gustado asistir a la iglesia y me preguntaba por qué el fuego del testimonio y el fervor que siempre sentía estaban ausentes ese día. No tuve que pensarlo mucho.
Debido a mi horario, había descuidado mis oraciones y el estudio de las Escrituras. Me levantaba de mañana, decía la oración y salía para el trabajo. Muchas veces el día se convertía en noche y en otro día, antes de regresar a casa tarde, al anochecer del día siguiente. Entonces estaba tan cansado que me quedaba dormido antes de decir la oración o de leer las Escrituras. Al día siguiente, ese proceso comenzaba una vez más. El problema era que no hacía aquellas cosas básicas que debía hacer para que mi corazón tan cambiado no se convirtiera en piedra. Me levanté del sofá, me arrodillé y supliqué a Dios que me perdonara, prometiéndole que cambiaría. Al otro día, llevé conmigo al hospital un libro de Mormón. En la lista de cosas para hacer de ese día y de allí en adelante había 2 elementos: orar por lo menos de mañana y de noche y leer las Escrituras. A veces llegaba la medianoche y rápidamente tenía que buscar un lugar para orar en privado. Había días en que mi estudio de las Escrituras era breve. También prometí al Padre Celestial que haría todo lo posible por asistir siempre a la iglesia, aunque llegara tarde a la reunión. Al cabo de algunas semanas volví a sentir aquel fervor, y el fuego del testimonio volvió a arder intensamente en mí. Prometí que nunca más, cualesquiera fueran las circunstancias, caería en la trampa mortal de descuidar esas acciones aparentemente pequeñas y poner así en peligro los asuntos de naturaleza eterna. Me gusta la historia de Randlam porque es una historia que puede pasarnos y tal vez nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿ya? Eh, con todas las cosas que tenemos que hacer, los trabajos, las preocupaciones, etcétera. Eh, Él era médico, estaba internista, ¿no es cierto? Estaba con todo, digamos, el trabajo, no tienen un horario, muchas veces están de turno, de día, de noche. Eh, entonces pasa que uno de repente a veces sin quererlo se va enfriando, ¿ya? Es como la oveja perdida, ¿ya? Eh, no quería y no tenía las intenciones de apartarse del rebaño, pero poco a poco, ¿no es cierto?, algunos otros intereses y algunas otras cosas le fueron llevando hacia un lugar que no debía estar. Y espiritualmente a veces nos pasa lo mismo y ocurre de que dice él que tuvo que volver a orar, volver a leer las escrituras y dice que al poco tiempo ese fuego nuevamente lo sentía, esa llama en su corazón nuevamente la sentía, que es la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Eh, Ese es un desafío constante para cada uno de nosotros, hermanos. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer? El consejo del Elder es muy, muy apropiado y sigamos adelante. Si en algún momento nos sentimos a veces un poco de fallecer o volvamos, retomemos las cosas básicas y allí vamos a volver a mantenernos y a seguir, manteniendo ese cambio en nuestro corazón. Bien, ahora vamos a pasar a otro concepto de la clase y ya como título podemos obtener nuestro testimonio del Salvador y de su Evangelio por medio del Espíritu Santo. Seleccionaba los versículos 45, 46 y 48. Ceci. Dice, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las manifestó, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el espíritu de revelación que está en mí. Sé que Jesucristo vendrá. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? Bien. Los versículos 45, 46 y 48, ¿a qué le suenan? Por supuesto, cuando uno dice yo sé, los miembros de la iglesia sabemos inmediatamente que esa persona está compartiendo su testimonio, ¿no es cierto? Y eso es lo que está haciendo Alma, está compartiendo su testimonio. Primero le dice, sé que lo que he hablado es algo verdadero, sé que por mí mismo yo sé que son verdaderas, porque el Espíritu Santo me la ha manifestado. También da su testimonio acerca de la venida de Jesucristo. Sé que Jesucristo vendrá. Se está refiriendo a la primera venida de Jesucristo. Para nosotros también es aplicable en este tiempo con relación a la segunda venida de Jesucristo. Y después le hace una pregunta. ¿Y cómo saben ustedes o cómo suponen ustedes que yo sé estas cosas con tanta certeza como las sé? Entonces ahora
procede a explicarle un poco. En el versículo 46, así. He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Bien, el versículo comienza y termina hablando acerca de el Espíritu Santo y la revelación. Dice, el Espíritu me la hace saber, es el Espíritu de revelación que está en mí. Y después le explica a ellos cómo ellos pueden saberlo. Dice, he ayunado y orado muchos días para saber estas cosas por mí mismo. Esa es una de las claves del testimonio. Para poder desarrollar o fortalecer nuestro testimonio, debemos, dice él, ayunar y orar. La oración, el ayuno, el estudio de la Escritura, el renovar nuestros convenios, son herramientas o elementos que nos permiten tener su espíritu. Y el tener el espíritu nos va testificando de las verdades del Evangelio. Entonces, esas son armas poderosas. Ayunar y orar. Y así saber por nosotros mismos. Si alguno de nosotros ahora en este momento siente que a lo mejor su testimonio está un poco débil, o debido a las circunstancias de su vida en este momento que tal vez sean difíciles o de otro tipo, siempre podemos acercarnos más a Dios a través del ayuno y la oración. Doy mi testimonio que es así. Yo sé que es así. Así que, hermano, le invito a que, como dice la Escritura, continuemos orando y ayunando. Y justo en este día, y que es domingo de ayuno, podemos seguir este consejo de alma para nosotros. A continuación quiero compartir con ustedes otro video y después vamos a comentar de qué se trata. ¿Cómo recibimos un testimonio personal que esté arraigado en el testimonio del Espíritu Santo? El método se describe en las Escrituras. Primero, deseo de creer. En el libro de Mormón se nos exhorta, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer. Habrá quien diga, yo no puedo creer, no soy una persona religiosa. Piensen en esto. Dios nos promete ayuda divina, aun cuando solo tengamos el deseo de creer, pero debe ser un deseo real y no uno fingido. Segundo, escudriñar las Escrituras. Háganse preguntas, estúdienlas, escudriñen las Escrituras en busca de respuestas. Una vez más, en el libro de Mormón se nos da un buen consejo. Si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, por medio del estudio diligente de la palabra de Dios, la semilla buena empezará a hincharse en vuestro pecho. Si no la rechaza nuestra incredulidad, esa semilla buena comenzará a ensanchar vuestra alma y a iluminar vuestro entendimiento. Tercero, hacer la voluntad de Dios. Guardad los mandamientos. No basta con entrar en un debate intelectual si deseamos saber por nosotros mismos que se ha restaurado el reino de Dios sobre la tierra. El estudio ocasional tampoco es suficiente. Nosotros mismos debemos actuar. Eso significa aprender y después hacer la voluntad de Dios. Debemos venir a Cristo y seguir sus enseñanzas. El Salvador enseñó, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuarto, meditar, ayunar y orar. Para recibir conocimiento del Espíritu Santo, debemos pedírselo a nuestro Padre Celestial. Debemos confiar
en que Dios nos ama y que nos ayudará a reconocer los susurros del Espíritu Santo. En el libro de Mormón se nos recuerda: cuando leáis estas cosas, recordad cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas y que lo meditéis en vuestros corazones. Preguntad a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Bien, ese fue las palabras del Elder Ursdorf y eh, cómo fortalecer, se aplica tanto como para desarrollar un testimonio, como fortalecerlo, entre otras cosas el deseo de creer, el de estudiar las escrituras en forma constante, el de actuar por nosotros mismos, las cosas que tenemos que hacer, el meditar las escrituras, entre otras cosas, son aquellas que nos van a ayudar a fortalecer y desarrollar nuestro testimonio. Queridos hermanos, siempre es un buen momento para fortalecer nuestro testimonio. Y solamente quiero rescatar algo de lo que él dijo con relación a la meditación. La meditación es el umbral a la revelación, pero en este mundo agitado en el que vivimos, poco tiempo dejamos para la meditación y sería bueno poder meditar las escrituras. Al meditarlas, nuestra mente se ilumina y podemos ir entendiendo aquellas cosas que Dios desea en nuestra vida en ese momento. Ahora vamos a pasar a otro concepto que tiene que ver con congregarnos. En Almasai, después de haber hecho todo este tipo de preguntas y haber dado este poderoso mensaje, muchas de las personas en Zarahemla se arrepintieron y se empezó a organizar y fortalecer la iglesia. Y vamos a tomar los versículos 5 y 6 con relación a que nos congregamos como santos para escuchar la palabra de Dios y hacer su obra. Cecilia. Ahora bien, quisiera que entendieseis que la palabra de Dios era asequible a todos, que a nadie se le negaba el privilegio de congregarse para oír la palabra de Dios. No obstante, se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Gracias. Bueno, hoy día tenemos nosotros un desafío que no podemos congregarnos de la manera que nosotros quisiéramos. Eh, es interesante reflexionar sobre esto porque eh, ha llegado un momento en el cual eh, necesitamos por nosotros mismos ser autosuficientes espiritualmente. Por ejemplo, tenemos que participar de la Santa Cena en nuestro hogar. No va a venir alguien a decirnos, hermano, ya ahora preparen esto, preparen lo otro. Si no lo hacemos nosotros, no se va a hacer. Eh, Cuando vamos a la iglesia muchas veces nos sentimos fortalecidos, edificados con los mensajes y con las clases y con todo lo demás que los hermanos puedan preparar con mucho amor para nosotros, y salimos renovados y volvemos a nuestra casa y queremos seguir viviendo el Evangelio. Bueno, en estas semanas que hemos tenido no hemos podido tener ese alimento espiritual hasta cierto punto y necesitamos proveernos por nosotros mismos. Entonces, esta es una eh, interesante invitación para nosotros. Todavía podemos congregarnos en nuestras casas con nuestra familia, todavía podemos participar del Espíritu, de la Santa Cena y del Espíritu sacramental que se percibe cuando estamos reunidos para partir el pan, compartir, para bendecir el agua, para fortalecernos unos a otros con la palabra del Señor. Es decir, aunque estamos privados en este momento de congregarnos públicamente, aún podemos hacerlo en nuestros hogares y aún podemos sentir esta misma fortaleza espiritual en nuestra vida. Y dice que Alma le mandó, ¿no es cierto?, que se unieran en ayuno y ferviente oración por ellos mismos y por también otras personas que no conocían el Evangelio. Entonces,
podemos aún tener fortaleza espiritual, aunque no tengamos todavía el privilegio de congregarnos. En un poco tiempo más vamos a poder hacerlo y vamos a poder compartir con todos nuestros queridos hermanos y hermanas. Por el tiempo de ahora debemos congregarnos en nuestra casa, pero el Espíritu es el mismo, el Evangelio es el mismo, el Señor es el mismo y Él siempre está ahí para nosotros. Solamente debemos ir y dejar que entre en nuestro hogar y en nuestro corazón. Ahora pasamos a otro concepto que es Alma 7, que así como Alma enseñó al pueblo Zarahemla, también enseñó después al pueblo de Gedeón. El pueblo de Gedeón vivían, se le llamó a la ciudad Gedeón en honor a este gran hombre que dio su vida defendiendo el Evangelio y cayó ante las manos de Neor. Bueno, Alma llegó a este lugar, ¿no es cierto? Y es interesante cómo el Espíritu obra en Alma. Vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir analizando algunas cosas que tienen que ver con esto. Versículos 3 y 4, Ceci. Y he aquí, he venido con grandes esperanzas y con mucho anhelo de hallar que os habíais humillado ante Dios. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque me ha dado a saber, sí, me ha concedido el inmenso gozo de saber que nuevamente se hallan fundados en la senda de la justicia de Dios. Y el 6. Mas he aquí, confío en que no os halléis en un estado de tanta incredulidad como lo estaban vuestros hermanos, y que esperéis anhelosamente, con una fe sempiterna, la remisión de vuestros pecados que ha de venir. Entonces llega Alma a predicarle al pueblo de Gedeón y dice, va con grandes esperanzas, con mucho anhelo, ¿ya? Y empieza él a percibir la condición espiritual del pueblo de Gedeón. Y entonces dice él, espero que no estéis en un estado de tanta incredulidad como vuestros hermanos de Zarahemla. Y él, en la medida en que va hablando, el Espíritu le va dando a entender la condición espiritual de aquellas personas a las cuales tiene delante. El 19-20. Porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Veo que os halláis en el camino que conduce al reino de Dios. Sí, percibo que estáis enderezando sus sendas. Veo que se os ha hecho saber por el testimonio de su palabra que él no puede andar en sendas tortuosas. Claro, entonces el Espíritu le empieza a indicar a Alma la condición espiritual. Y eso es muy importante porque si nosotros vamos a analizar el resto del mensaje que Alma da al pueblo de Gedeón, es totalmente diferente al que dio en Zarahemla. Recuerda que en Zarahemla les mencionaba que Gedeón, o sea, Alma hizo 50 preguntas retrospectivas para que ellos pudieran analizar, ver su condición y desear cambiar su vida. Bueno, acá él hace una sola pregunta. Y su mensaje es un mensaje diferente, ¿ya? Y vamos a ir viendo cuál es el mensaje que Alma le entrega al pueblo de Gedeón. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Claro, el mensaje, la palabra que Alma lleva al pueblo de Gedeón, diríamos, está en un peldaño más arriba en la condición espiritual del pueblo de Gedeón, y él les dice que sean humildes, sumisos, dóciles, fáciles de ser tratables,
tengan paciencia, longanimidad, moderados, diligentes, siempre pidiendo, dando gracias a Dios. Y les habla acerca de la fe, la esperanza y la caridad. No podía haber enseñado esto a otro, al pueblo de Israel, a la condición espiritual que ellos estaban, porque no estaban preparados para esto. Sin embargo, el pueblo de Gedeón está preparado para esto. Está preparado para que se hable no solamente de la fe, sino de la esperanza y la caridad, que es el amor puro de Cristo. Y como mensaje cúlmine, les enseña acerca de Jesucristo. Y ahora bien, amados hermanos míos, os he hablado estas palabras de acuerdo con el Espíritu que testifica dentro de mí, y mi alma se regocija en extremo por motivo de la suma diligencia y cuidado con que habéis atendido a mi palabra. Y ahora bien, repose sobre vosotros la paz de Dios, y sobre vuestras casas y tierras, y sobre vuestros rebaños y manadas, y todo cuanto poseáis, sobre vuestras mujeres y vuestros hijos, según vuestra fe y buenas obras, desde ahora en adelante y para siempre, y así he dicho. Amén. He escogido la enseñanza de Alma al pueblo de Gedeón acerca de Jesucristo. Lo voy a dejar al final, ¿ya? Porque siguiendo el razonamiento que estábamos viendo, en los versículos 26 y 27, dice, mi alma se regocija en extremo por motivo de la suma diligencia y cuidado con que habéis atendido a mi palabra. Y el versículo 27, como sumo sacerdote, él le deja una bendición al pueblo. Y esta bendición, todo el versículo 27 es la bendición. Entonces, qué interesante la manera diferente como es el mensaje al pueblo de Zarahemla, al pueblo de Gedeón. La bendición la entregó porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le conminó, le invitó a que diera esta bendición al pueblo. Tener la bendición del profeta es una gran cosa, mis queridos hermanos. La manera como el Señor cuida a su pueblo. Pero si estamos en un estado de iniquidad o un estado en el cual no somos capaces de recibir esa porción de las palabras del Señor, entonces a lo mejor tal vez el mensaje va a ser más invitándonos a que podamos cambiar y mejorar nuestra vida, pero en este caso Él da una bendición al pueblo porque el pueblo está preparado para recibirla. Entonces la bendición de estar preparado les ayuda para que ellos puedan recibir una bendición de parte del Señor. Bien, y ahora sí vamos a analizar lo que tiene que ver con la expiación de Jesucristo que Alma enseñó al pueblo. El Salvador tomó sobre sí nuestros pecados, dolores y aflicciones. En Alma 7 seleccioné los versículos 11 y 12. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Estos versículos, estas cosas que enseña Alma, son bien interesantes porque dice que Jesucristo sufrirá dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la escritura que dice que tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Porque el experimentar todo este dolor, sufrimiento, todas las enfermedades de cada uno de nosotros, Él perfectamente es nuestro abogado ante el Padre porque nos entiende en toda su plenitud. Solamente una persona que ha tenido el dolor de una enfermedad puede entender lo que significa eso y puede entender que Jesucristo sabe eso
Él entiende eso, porque Él tomó sobre sí toda enfermedad, todo dolor. Y el versículo 12 dice que va a tomar sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo y sus debilidades tomará sobre sí. Dos cosas importantes que tienen que ver con la expiación, que la parte de la expiación es la resurrección de Jesucristo, la cual nos permite a nosotros poder volver a vivir con Él y poder volver a ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, es parte de la doctrina de la expiación. Y qué maravillosa es la enseñanza de saber que aunque nosotros tengamos que partir como todo ser mortal, nuevamente nuevamente podamos reunirnos como familia. Y dice, hace todo esto, toma todas las debilidades nuestras sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, para que sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Él nos socorre en nuestras debilidades, hermanos. Este es un concepto maravilloso de la expiación, que a veces no lo entendemos del todo, porque a veces nosotros pensamos que debemos ser perfectos para llegar a vivir con Dios. Y normalmente al consultarnos, si alguno de nosotros cree que va a vivir con Dios nuevamente, a veces decimos, no, nosotros no, a lo mejor sí, el hermano, la hermana, pero yo no. Desechamos el poder o no entendemos el poder de la expiación, porque Él nos socorre en nuestras debilidades. Si hacemos todo lo que esté de nuestro alcance hacer, el resto es gracias a la expiación de Cristo que podemos llegar a ser perfectos. Para ir finalizando la clase del día de hoy, quisiera compartir extractos de un maravilloso mensaje de Elder Holland con relación a la expiación. Lo comparto para que lo disfruten. Y luego del video terminaremos nuestra clase con mi testimonio. Después de la última cena, Jesús dejó a Pedro, a Jacobo y a Juan esperando mientras él se fue solo al jardín de Getsemaní, postrándose sobre su rostro en oración, triste hasta la muerte, dice el registro. Su sudor era como grandes gotas de sangre mientras le suplicaba al Padre que pasara de él esa copa abrumadora y atroz. Pero ciertamente no pasaría. Al regresar de aquella angustiosa oración, encontró dormidos a sus 3 discípulos principales, lo que lo indujo a preguntar, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Esto ocurrió 2 veces más, hasta que a la tercera él dice con compasión, dormid ya y descansad, a pesar de que para él no habría descanso. Ahora hablo con sumo cuidado, incluso con reverencia, de lo que tal vez haya sido el momento más difícil de todos en ese solitario trayecto hacia la expiación. Me refiero a esos momentos finales para los que Jesús debió haber estado preparado intelectual y físicamente, pero quizás no anticipándolos emocional y espiritualmente. Aquel descenso final a la paralizante desesperación al sentir que Dios lo había desamparado, cuando exclama en suprema soledad, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue necesario, de hecho, fundamental para la trascendencia de la expiación, que este Hijo perfecto, que nunca había dicho ni hecho nada malo, ni había tocado cosa inmunda,
supiese cómo se sentiría el resto de la humanidad cuando cometiera esos pecados. Para que su expiación fuese infinita y eterna, Él tenía que sentir lo que era morir, no solo física, sino espiritualmente. Sentir lo que era el alejamiento del Espíritu Divino, dejándolo irremediablemente y totalmente solo. Bien, queridos hermanos, he querido compartir estos extractos de este maravilloso video porque una de las mayores bendiciones que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y de que tal manera que Él hizo todo lo que hizo por nosotros, su expiación, la manera en cómo Él enfrentó hasta el último momento siendo fiel para darnos la posibilidad a nosotros que podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos ama, yo sé que nos ama, que somos sus hijos, y el mayor expresión de amor que Él tiene para con nosotros es habernos enviado a su Hijo, perfecto, sin pecado, para poder darnos la posibilidad de que nosotros podamos, en nuestras debilidades, regresar a su presencia. Testifico que Cristo es nuestro Salvador, es mi Salvador. Testifico de mi Padre Celestial y de lo maravilloso que es tener el Evangelio en este tiempo, que nos da gozo y felicidad, pese a los momentos difíciles que a veces podemos pasar. Gracias, hermano. Gracias por haber compartido esta clase juntos y les invito a que podamos seguir estudiando las Escrituras y fortaleciéndonos espiritualmente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Está bien, mi guamita?